Urdaibai. Ella es creadora, investigadora de danza y también de danza contemporánea, lleva 20 años de experiencia en este tema. Ella ha desarrollado una epistemología para la danza desde la voz de los creadores, recuperando el conocimiento lingüístico de la cultura de la danza y esa relación con los medios digitales y el estímulo que creamos en el espectador. Es doctora en arte y cultura y maestra en didáctica de las artes por la Universidad de Guadalajara. Es licenciada en coreografía de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba. Gracias, bienvenida, maestra Rocío. Y la maestra, doctora, y la doctora Alejandra Olvera. Ya es la costumbre decirles maestras, no es por quitar el grado, es por la cotidianidad del trabajo. Y la doctora Alejandra Olvera Rabadán, ella es doctora en Ciencias del Arte con especialidad en Teoría, Historia y Crítica de la Danza por la Universidad de Artes de Cuba. Ella también es licenciada en Danza Contemporánea y maestra de Filosofía de la Cultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ambas laboran para esta universidad. La doctora Alejandra Olvera investiga temas de corporalidad y procesos creativos, producción artística interdisciplinaria desde la danza y los nuevos medios digitales vinculados con el paisaje. Sin duda, interesantes temas, ¿no? Ella pertenece al programa de CONACYT, es fundadora y miembro de la Red Internacional de Estudios sobre el Cuerpo, donde hay una participación de investigadores de México, Chile, Bolivia y Colombia. Pues bienvenidas sean. Y pues vamos, yo creo que a hacer una indagatoria de cómo han podido ustedes en su universidad vincular precisamente la teoría y la práctica en busca de esta no es nueva, ya tenemos muchos años con la transdisciplina, pero digamos que está retomando nuevos bríos, ¿no? Y veamos qué es lo que pasa. Por supuesto, tenemos una temática central que es el cuerpo. El cuerpo que, como dice Foucault, pues es el vínculo de coacción entre una aptitud aumentada y una dominación acrecentada. Dice, el cuerpo no se puede revelar. Vamos a ver qué pasa en la danza, por supuesto. Y pues retomando también las ideas de Merleau-Ponty, dice que el cuerpo encarnado, ¿no? ¿Qué pasa con ese cuerpo encarnado? Ese vínculo intermedio entre la conciencia y el mundo natural. Y aquí precisamente la danza tiene un papel central y nos gustaría mucho que compartan sus experiencias, sus avances de investigación. Doctoras, es realmente una oportunidad maravillosa para todos nuestros estudiantes de ambas universidades, seguramente, para saber por dónde más hay que trabajar o cuál es el camino futuro que tenemos para trabajar, sobre todo nuestros futuros licenciados en danza. Pues bienvenida ambas y me gustaría saber quién quiere empezar para ceder el micrófono y la pantalla. Maestra Rocío, maestra Alejandra. ¿Quién quiere? Yo creo que es el tema así de Alejandra, porque Alejandra, ¿quieres? Está bien, ok. Muy bien, maestra. Va, pues sí. El asunto de la transdisciplina sí pues no es nuevo, es verdad, pero sí recientemente se ha trabajado mucho y nosotros en la licenciatura en danza, pues sí le hemos dado como apertura, no solamente para vincular las artes, ¿no? Que es como lo que es más natural en nosotros, sino también para vincular la filosofía. Y eso, por ejemplo, está marcado en nuestro plan de estudios, que tiene un área, digamos, importante de estética, que pues es una rama de la filosofía, pero también nos hemos atrevido a irnos un poquito más lejos, por ejemplo, y hemos hecho trabajos de vinculación con gente que hace historia del arte en la UNAM, así de armar semestres completos entre danza e historia del arte y abordar procesos creativos, pero también reflexivos en torno
al performance y a la creación contemporánea del arte, no solo de la danza. También nos hemos tenido experiencias muy interesantes con personas que hacen ciencias ambientales. Y bueno, nos hemos dado cuenta ahí trabajando con las personas de ciencias ambientales de la importancia de la transdisciplina, no solo en términos de la creación, sino en términos de cómo nos relacionamos con el mundo. Porque en ciencias ambientales, pues es muy evidente que, digamos, los problemas de nuestra sociedad y los problemas ambientales no se pueden resolver solamente por una disciplina. Entonces, en la interacción con el mundo hace falta justo la integración de muchos conocimientos. Y nosotras que venimos de danza traemos la comprensión del cuerpo, la comprensión del movimiento, esta reflexión sobre nuestro ser, sobre nuestro vivir cotidiano. Y la gente de ciencias ambientales pues se ha nutrido de eso y nosotros nos hemos nutrido de la visión que tienen estas personas que hacen ciencias ambientales sobre el ambiente, incluso los ecosistemas urbanos, y nos ha permitido, digamos, sacar la danza fuera de los ámbitos estrictamente teatrales, digamos que a veces suelen ser muy elitistas, ¿no? Y una de las cosas que nos importa mucho en Bellas Artes, sobre todo yo creo que en los últimos años, esto es algo que quizá antes no le dábamos tanta importancia, pero que recientemente se ha vuelto central, es la vinculación de lo que hacemos dentro de la universidad con la vida real, con el entorno, con la calle, con las personas, las comunidades. Nuestros estudiantes vienen de comunidades muy diversas, algunos rurales, otros urbanos, y digamos queremos que nuestra danza esté vinculada con eso. Entonces por eso nos hemos metido a esta cuestión de la transdisciplina con esa intención de ampliar el panorama de nuestro hacer, ¿no? Entonces, no sé, Rocío, tú creo que tú también puedes decir. Claro, Sí, ¿cuál es? muchas gracias. Sí, la verdad es que creo que en nuestra facultad, perdón que hay mucho ruido, hay una construcción aquí al lado. Hay una parte muy importante, Basarab, Nicolescu, la Carta de la Transdisciplinariedad y el Manifiesto de la Transdisciplinariedad están hablando de estos diferentes niveles de realidad y de que somos ciudadanos de nuestra patria, de nuestro país, pero también somos ciudadanos del mundo, ¿no? Y creo que esta visión de doble ciudadanía está muy presente en nuestro plan de estudios y en nuestro hacer cotidiano en la danza. Es decir, si bien seríamos, por hacer una analogía, ciudadanos de la danza, somos creadores de la danza, somos creadores de las artes y somos creadores del mundo. Entonces, creo que hay mucha conciencia en la comunidad de danza que integra la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana, de que los saberes de la danza son importantes no solo para el área disciplinar, que es la danza, incluso no solo en el campo de las artes, sino en el mundo y en el desarrollo de las corporalidades, por corporalidades más plenas, más, diría Javier Contreras, más civilizadas, ¿no? En el sentido de poder ser más compartidas, más amorosas, más respetuosas de sí misma y de los otros y de las otras. Entonces creo que uno de los aspectos fundamentales que soportan toda nuestra vida y nuestro hacer académico y artístico tiene que ver con el reconocimiento del cuerpo, del bienestar, del cuidado, que no se queda solo en la danza, ¿no? Y creo que en este sentido no es nada más vivir la transdisciplina como cruce de disciplinas, sino vivir la transdisciplinariedad como una manera de aproximarnos al mundo que nos permite tener conciencia de lo que sucede en tu universo individual, familiar y mundial, ¿no? Esas dimensiones finalmente se cruzan y ciertamente eso nos ha traído también pues muchos debates muy importantes, debates muy fuertes, porque entonces cosas que de pronto en la danza que suele ser más convencional, más tradicional, no suelen ser tan importantes en la visión que
que estamos desarrollando en la facultad, ¿no? En nuestra escuela, ¿no? Porque hay otro tipo de prioridades que son para nosotros como las relaciones, la manera de establecer las relaciones humanas, ¿no? Y estas cuestiones de cuidado y de bienestar también, ¿no? Me parece que han estado haciendo un trabajo muy fuerte en torno a estas temáticas. ¿Y qué les parece si nos comparten un poco del trabajo que han estado realizando y a partir de ello poder retomar otra vez la charla y también el tiempo que nos dé para poder abrirnos con preguntas hacia nuestra audiencia? ¿Les parece bien, maestra, doctora Rocío, doctora Alejandra? ¿Quién quiere empezar como a compartirnos ese trabajo que han estado realizando? Yo traigo por aquí, bueno, las dos trajimos un videíto y no es como de nuestro trabajo artístico y personal, sino de nuestro trabajo docente. Hay una cosa que es como eje central del desarrollo educativo del licenciado, la licenciada en danza de la Facultad Popular de Bellas Artes, y que es el desarrollo de la poética personal. Y la poética personal es algo que atraviesa tus procesos artísticos, tus procesos académicos y tus procesos de vida. Para nosotros, visualizar un, un desarrollo profesional en la danza es visualizar un camino de vida. Entonces, yo con lo que les traje por acá es un videíto donde podemos ver a algunos de nuestros estudiantes y podemos escuchar algunas de sus reflexiones. Forma parte de un documental que elaboré. Igual y les puedo compartir ahorita la liga para quien lo quiera ver completo. Son unos fragmentitos muy pequeños y a lo mejor después podemos dialogar sobre de esto. Sí, Entonces claro, gracias. voy a compartirlo para que... Esta escuela tiene la oportunidad de explorar realmente, ¿no? O sea, con demasiada apertura sobre ti, sobre tu cuerpo, ¿no? Como bailarín. Y eso se me hace algo como súper lindo, porque por lo menos para mí es como buscarme a mí y no buscar algo que tenga que ver más con cumplir algo con los demás. A través de eso me puedo liberar y puedo encontrar cuál es mi danza, ¿no? Y explorarla realmente hasta donde yo pueda llevarla. Y eso de alguna manera pues quita pesos, ¿no? Como pensar en que tengo que levantar la pierna súper alto o que tengo que tener una técnica súper buenísima para poder realmente ser una bailarina, ¿no? Hay una cuestión que trabajan mucho en esta escuela que se llama tu poética personal, y esa es una de las cosas que ha abierto el panorama para muchos alumnos de esta escuela, ¿no? El hecho de que no solamente trabajemos un cuerpo, sino que también haya algo más allá de lo que se ve físicamente bailado, ¿no? O sea, cuando bailo sé que si salto me van a decir, ah, no manches, salta bien alto, entonces fue como de, ya no voy a saltar. O sea, en mi siguiente trabajo no va a haber saltos. Sé que sé girar y sé que van a esperar que gire, entonces digo, no voy a girar tampoco. No hay giros, se acabaron los giros. Y después fue
lo de desplazamientos, ¿no? Porque el escenario es grande, dicen, aprovecha el escenario, tienes el espacio. Y dije, no, no va a haber espacio, o sea, todo se tiene que dar en un solo lugar. Y después fue el marcaje de luces, no, pues ponle estrobos y es que cambie esto. Y aquí dije, no, se va a quedar así, tiene que ser algo interno del puro movimiento. Fue entrar otra vez a la escena, pero ahora sí sin las cosas por las que me siento que me definen. Todos giraban y todos saltaban y todos tenían un vestuario bien elaborado y cosas así. Y una vez me quedo ahí parado y me amarro el mantel de mi casa como falda, entonces... Pero otra vez volvió a pasar, o sea, fue como que la gente me dijo, no manches, me gustó mucho tu trabajo. Y hasta ahora como que estoy haciendo como estos movimientos, siento, ¿no? Siento el peso de cómo una sola mano como puede decir muchas cosas, ¿no? O solo un gesto. Entonces, eso ha sido como lo que ha pasado, creo. Bueno, pues son unos fragmentitos por ahí. Eh, Creo que es lindo como poder verlo, además de platicarlo, la danza solo viéndola. Empieza, en el primer fragmento está Diana ahí haciendo un trabajo de exploración, vilmente. La intención, tenemos esta materia de exploración corporal donde estamos buscando desde la corporalidad qué somos, qué posibilidades motrices hay y qué discursos me habitan y cómo pueden ser enunciados en un lenguaje corporal, en una kinesis que corresponda a la sensación, a la vivencia y a la experiencia personal y no necesariamente a la imitación, a la técnica, ¿no? Entonces hay como toda esta propuesta. Después están Stacy y Nancy platicándonos de esta idea de la poética propia que te permite, o sea, ese reconocimiento de poder bailar desde quien eres y no tener que ser de tal o cual manera para tener el derecho de bailar o de ser bailarín, ¿no? Que es una apuesta importante en la facultad y que nos ha llevado a reformular un montón de cosas. Nuestro plan de estudios, por ejemplo, no tiene un límite de edad, no tiene un biotipo corporal, es decir, puede ser mesomorfo, ectomorfo, endomorfo, y ya vemos en la escuela de todos tamaños, colores, volúmenes, ¿no? Implica cambiar también el imaginario de lo que se concibe como danza. Y luego tenemos por ahí a Ulises que nos está planteando un asunto que creo que también es muy importante en la facultad, que tiene que ver con la deconstrucción. O sea, ya reconozco esto en mí, ya estoy aquí y cómo puedo deconstruirlo y empezar a encontrar otras lógicas y potenciarme a mí con nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, Ulises está recurriendo al recurso del no. No voy a hacer esto o sea, mis saltos, sí, mis saltos que me merecen el éxito,
pero no sé si es éxito lo que estoy buscando, entonces eso no, ese no es el camino y hago el camino del no para deconstruir y para encontrar otra manera, ¿no? Que también me parece un elemento interesante. No sé si Alejandra quieras agregar algo de esto. Sí, es muy interesante porque Rocío y yo iniciamos este camino cuando empezamos a hacer el plan de estudios que está vigente ahora y nos planteamos un montón de cosas. En ese momento sonaban muy extrañas, muy ajenas, muy lejanas de la realidad y de la posibilidad. Y de todas formas nos lanzamos, ¿no?, a armar y bueno, todo el conjunto de profes que trabajan con nosotras en la universidad, pues hemos tratado de ir armando este cambio en la visión de la formación en danza y en la manera de entender la danza también y en la manera de entender el cuerpo e incluso nos ha llevado a transformar la manera de entender la vida. Y una cosa que es muy interesante es que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que te reflejan los estudiantes y las estudiantes, porque va uno recogiendo conforme van pasando por los años de licenciatura, cómo van transformando, cómo llegan y cómo van transformando su manera de entender la danza y cómo se empiezan a preguntar, pues al plantearse esta cuestión de la poética personal, primero empiezan con cuestiones que tienen que ver con la danza misma, pero después llevan ese cuestionamiento más allá. Y entonces se preguntan cosas como, de verdad, a ver, como mujer quiero ser como se supone que la sociedad, o como espera la sociedad que debo ser como mujer, o como hombre, o como ciudadano. Y entonces llevan esa pregunta más allá del hacer dancístico y lo van integrando y lo van trayendo a la danza. Entonces empiezan a aparecer temáticas muy interesantes que donde uno ve que el resultado realmente es cuando hacen sus trabajos de titulación, que muchos, bueno, sí están en la pregunta por la danza, como el caso de Ulises que nos presenta y como uno que les voy a presentar yo, pero también hay otros trabajos que están enfocados en las comunidades, ¿no? Como que parte de la estructuración de la poética personal y se sale hacia la sociedad, ¿no? Como personas que están trabajando, por ejemplo, en estos centros donde están las personas que tienen adicciones y que están en rehabilitación, o personas que están trabajando con mujeres mayores, como una forma, digamos, de darles un camino de vida que les ayude a salir de las distintas violencias que luego se viven en las familias. Y así hacen unos proyectos increíbles. Y con eso hacen danza, o sea, no es dejar de hacer danza, es digamos, llevar la danza y su propia reflexión sobre sí mismas a otros ámbitos de la sociedad y esos otros problemas y cuestionamientos traerlos a la creación, ¿no? A otras que están planteando cuestiones ambientales. Es muy, muy bonito ver digamos, del testimonio directo de los estudiantes, porque entonces ya no somos nada más Rocío y yo imaginándonos el mundo y la carrera, ¿no? Sino que realmente empezamos a ver los ecos de todo el trabajo de toda la comunidad, y lo curioso es que eso nos ha obligado a replantear otra vez las cosas, ¿no? Porque se fueron más allá de donde nosotras pensábamos que íbamos a llegar, que pues tenemos ahora que reestructurar otra vez, ¿no? Me parece muy interesante porque además están haciendo una innovación en la enseñanza de la danza. Esa desestructuración me parece muy importante que estén trabajando bajo esa línea que ustedes denominan la poética del cuerpo, porque efectivamente es un cuerpo que se emancipa, ¿no? Y que va en búsqueda de esas conexiones que acaban de decir y qué interesante, porque empiezan a abrir otros nuevos horizontes a los propios estudiantes de danza y seguramente tienen que replantearse también, como acaban de decir, las currículas, las dinámicas, etcétera. Entonces, me parece maravilloso y muy enriquecedor, y va a ser muy enriquecedor para nuestras estudiantes también y nuestra propia escuela de danza de la UAP, el ver modelos diferentes, porque efectivamente hay un canon que está como anclando a los estudiantes para seguir modelos y para sentir la frustración de pronto de no poder ser como
tal o cual prima donna, ¿no? Y entonces esto es muy interesante porque están desarrollando o están abriendo posibilidades de la danza en un contexto propio como es México. Doctora Rocío, adelante. Sí, gracias. Yo quería decir un par de cosas. Una es que eso no anula el hecho de que existan toda una historia, que existan técnicas de las cuales echamos mano, de las cuales estamos trabajando, con las que dialogamos, ¿no? De ninguna manera quiere decir de que, bueno, tiramos por la borda la técnica, tiramos por la borda la historia de la danza, tiramos por la borda todo lo maravilloso que se ha generado en la danza, sino que dialogamos con esos saberes para construir otros caminos, ¿no? No necesariamente continuar en los mismos. Y la otra cosa, a partir de lo que estás planteando, a mí de repente me han llegado a preguntar, pues creo que a todos quienes trabajamos en escuelas de danza nos preguntan, ¿y cuál es la mejor escuela? ¿A cuál debo de ir? Y les digo, espérate, no. ¿Qué danza quieres hacer? ¿Qué danza quieres hacer? ¿Por qué quieres hacer danza? Y entonces, si tú, y lo digo abiertamente, tú quieres ser un bailarín de concierto, integrarte a la compañía, no sé, no te vengas a estudiar a la Facultad Popular de Bellas Artes, no lo hagas. No, ese no es tu camino. Acá estamos trabajando desde otro lugar, ¿sabes? Tú quieres explorar tu corporalidad, tú quieres trabajar teóricamente para sustentar lo que... Vente a la facultad, ¿saben? Igual lo pienso con la UAP, ¿no? Tienen otras visiones, tienen otras líneas y tenemos una gran virtud en México. Tenemos un titipuchal de escuelas formadoras de profesionales en danza con múltiples visiones y con múltiples herramientas, ¿no? Entonces es también muy importante que tú como acá que hay varias estudiantes, que tú como estudiante realmente seas muy consciente de qué es lo que quieres. Y ojo, ahí sí, no por complacer a los demás, no por complacer un modelo, ni siquiera una visión social hegemónica de cuerpo o de bailarín, sino por realmente ir a un trabajo de introspección y decir, ¿qué es lo que a mí me da la danza? Yo les digo a mis alumnas, hacemos un ejercicio, les digo, ¿cuál fue el primer momento significativo en la danza para ti? ¿Cuál fue? Y entonces, regularmente se van a los 6, 7, 8 años de edad. Y puede ser cuando bailaba yo en mi cuarto y no sé qué, y me encantaba sentir que me movía y no sé qué. Ahí puedes ver el eje nodal que te agarra a la danza. O, no, hombre, pues es que me aplaudieron y me encantó sentir que podía. Es otra cosa. O sea, ahí puedes encontrar muchos del porqué de las cosas que atrapan de la danza. Y creo que es muy importante esa pregunta para saber qué tipo de danza construyes, en qué institución también puedes obtener eso que estás buscando, ¿no? Yo quería retomar la pregunta inicial de la relación entre la teoría y la práctica. Y lo quería hacer a partir de presentar un pedacito de un video, de un trabajo de titulación que se presentó el año antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, el año anterior. Hizo un trabajo obviamente, lo van a ver, ahora no se podría hacer eso, un trabajo que surge de una pregunta teórica, que es ¿qué es la danza? No surge de la exploración del cuerpo, surge de una pregunta teórica. Y entonces la respuesta que se da a esa pregunta es una respuesta creativa, ¿no? Que da origen a esta obra. Y entonces hay un planteamiento digamos, hay una primera respuesta que da esta estudiante que se llama Daniela Aguiñiga, que es, a ver, si la danza es un asunto del cuerpo, ¿por qué cuando nosotros hacemos danza para compartir, hacemos un tipo de danza que no involucra al cuerpo de quien nos observa, sino que involucra solamente su mirada? Entonces construyó una danza que era para ser sentida.
y eliminó la vista de quienes entraban a la danza, y entonces la danza había que sentirla con todos los otros sentidos, digamos, para involucrar corporalmente más profundamente al cuerpo. Entonces les muestro un pedacito. No tiene audio, entonces les puedo ir comentando. Ella puso en el suelo una como sensorama, como distintas texturas, y las personas iban caminando sobre esto y se estimulaba corporalmente de muchas maneras a quienes estaban en la obra. Como ven que van pasando con objetos, con sonidos, digamos, para estimular el tacto, el gusto, porque daban de comer cosas a las personas. El tacto, tocaban a las personas con las manos, pero también con distintos, ¿cómo se llama? Objetos, ¿no? Más suaves, más pinchosos, también les movían, ¿no? Directamente agarraban los cuerpos y movían un poquito, olores. Entonces, incluso, por ejemplo, una parte había movimiento, un tipo de movimiento que generaba como ondas de aire, y entonces las personas sentían el movimiento sin tocarse directamente, pero sentían que había movimiento alrededor. Y esa fue una respuesta creativa a una pregunta teórica, ¿no? Y otro pedacito que les quería mostrar tiene que ver con esto que hablábamos de la transdisciplina, como espacio, digamos, en el que para resolver o para abordar un problema o un asunto, hace falta integrar conocimientos de distintas áreas. Entonces, es un proyecto que involucra el video, involucra la danza, pero también involucra una reflexión, que es una reflexión filosófica sobre la animalidad, ¿no? Entonces, y nuestra relación con los animales, ¿no? Como un camino para recuperar nuestra condición de ser seres que formamos parte de la naturaleza y que nuestras acciones impactan en el ambiente. Entonces, un poco por esta idea, armamos un trabajo en el zoológico. Ahí por allá. ¿Alguien tiene micro prendido? Si pudieran apagarlo. Gracias. Entonces, este trabajo lo hicimos también antes de que empezara la pandemia. Fuimos al zoológico de Morelia y estuvimos trabajando en horarios en que está cerrado el zoológico, observando los animales, filmando los animales y después trabajando desde el cuerpo nuestra relación con los animales, ¿no? Hicimos una serie de células, digamos, de pequeños videitos con distintos animales en donde había esta integración entre los animales y nosotros. Y después de hacer este trabajo, digamos que pues, se concluyó, llegó la pandemia y retomamos eso de una manera muy distinta, pues ya no podíamos salir a ir a meternos al zoológico. Entonces estuvimos trabajando con los materiales que otros grupos de estudiantes habían hecho en la materia de improvisación para pensar nuestra relación con los animales y con este asunto del cautiverio, ¿no? Y de la libertad, ¿no? Porque de alguna manera, pues uno de los ejercicios que hicimos fue asomarnos a ver por la ventana a los animales que estaban afuera y pues nos dimos cuenta de que esos animales estaban libres y nosotros estábamos en cautiverio y nos hizo repensar completamente, digamos, nuestra noción de libertad. Y nuestra relación con los animales, ¿no? Cómo los tratamos y los incluimos y a la solo vida. reír sin preocuparnos. Entonces, hicimos si ven, retomamos los videos que habíamos trabajado en el zoológico y dentro de las causas, en el cautiverio de las casas, trabajamos otra vez con esta asociación de nosotros con los animales, pero en ese espacio, digamos, confinado en el que estábamos viviendo. Entonces, digamos, hicimos que el trabajar con los videos, trabajar con lo digital, no fuera solamente una respuesta a que no nos podemos ver, sino que fuera una respuesta creativa y que nos permitiera pensar
digamos, con nuestra relación con el ambiente, ¿no? Y no solo desde las puertas cerradas y las ventanas cerradas. Entonces, este tipo de, digamos, de trabajos que hacemos, pues también permiten como eso, abrir eso que les comentábamos al inicio, de abrir nuevos caminos para la danza en las que sí hay exploración con el movimiento, en las que sí hay un trabajo corporal, creativo, pero también hay una pregunta por quiénes somos en este mundo, ¿no? Que se responde creativamente. Y bueno, eso quería compartir. Es muy interesante, doctora Alejandra, efectivamente, cómo hay un tránsito y un intercambio, una vinculación de la teoría con la práctica, que es algo que a veces tenemos que buscar y crear e innovar, ¿no? Formas de conexión para que nuestros estudiantes no se vean en la tensión o entre la tensión de la teoría y la praxis, ¿no? Entonces, estas propuestas me resultan muy interesantes. Seguramente que nuestra audiencia también tendrá muchas preguntas, seguramente ya están creando, maquinando, ¿no? También reflexionando. Y eso es la poética y eso es la reflexión, me parece muy, muy interesante. Y lo que dice la doctora Rocío, ¿no? Efectivamente, el anclar todos los saberes canónicos, pues, para poder enfrentar. Claro, no puedes innovar si no conoces lo anterior, ¿no? No puedes producir, pero es muy interesante el trabajo que están realizando y no sé si nos quedan unos minutos, no sé si tendremos por ahí preguntas, comentarios del público y si doctoras no tienen inconveniente, pues abriríamos el micrófono para quien quiera preguntar, porque creo que lo rico de estas charlas es precisamente el diálogo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Así que, pues bueno, vemos si alguien quiere por ahí levantar la manita. Adriana, tu micrófono se apagó. Doctora, su micrófono. Ciertamente, perdón. Estaba preguntando si la doctora Carla también, que sí está siguiendo en las redes de la UAP, si tenemos por ahí preguntas, comentarios, participación, que puedan empezar como por ahí a acumularse preguntas. Y mientras tanto, pues, doctora Rocío, ¿qué quieres apoyar con esta charla que estamos tratando de trabajar? ¿Qué más de la danza? Ya vimos que la danza da muchas posibilidades más. Esta otra propuesta que comentas de acercarse como a todos los momentos de la vida, efectivamente hace real esto de la danza es la vida, ¿no? Entonces, ¿qué experiencias has tenido? ¿Qué nuevos conocimientos nos quieres aportar en torno a esta relación vida-danza, danza-vida? Fíjate que más que nuevos, me voy a los viejos. Yo ya por ahí algunas veces he compartido que cuando les pregunto esto, que les decía de cuál fue mi primera experiencia significativa en la danza, yo la tengo muy clara, que fue cuando mi papá me abrazaba y él bailaba y yo soltaba mi cuerpo totalmente y me dejaba llevar, cerraba mis ojos y sentía el movimiento. Eso para mí es poderosísimo y es la cosa más maravillosa en la danza. Y cada vez que bailo, yo es lo que busco. Fíjate que también he escuchado mucho esta noción de que la danza se trata de comunicar y que el arte se trata de comunicar. Y yo digo, híjoles, para mí en mi experiencia personal, no, no es así. Yo trato de conectar, conectarme conmigo y de conectar con el mundo, con los otros. Entonces, por eso te digo, me voy a lo viejo, me voy al origen,
porque mientras más he ido avanzando en el camino de la danza por múltiples universos, empecé a hacer danza a los 6 años y estoy jovencita, pero ya han pasado 40 años desde ese entonces. O sea, te puedo hablar de un camino de 40 años que no me he despegado de la danza. Y cada vez es más claro para mí que ese punto original donde ubico conscientemente mi cuerpo en estado de danza sigue siendo el más poderoso. Este momento donde no sientes la diferencia, yo, tú. Yo no sentía la diferencia, mi cuerpo, el cuerpo de mi padre, el espacio en torno a mí, la música. Se diluía esta separación de piel afuera, piel adentro. Para mí sigue siendo el lugar donde tocas al otro profundamente y el otro te toca a ti. Y creo que eso nos da un regalo enorme de comunión con el universo completo. Y desde ese lugar, para mí, en lo personal, la danza es un camino espiritual, porque me permite conectarme con el todo, que para mí es eso la espiritualidad, ¿no? Maravilloso, la doctora Naku dice, qué maravilloso recuerdo. Implica conexión, espacio, confianza, emociones. Como acabas de decir, doctora, un todo, ¿no? Y este concepto es muy fuerte y muy poderoso, ¿no? Y muy interesante porque me haces recordar a Bauman y la modernidad líquida, que dice, estamos perdiendo el sentido de otredad, ¿no? Y ese sentido tan importante para hacernos crear identidad y entonces conectarnos con el todo, que es algo que creo que efectivamente si volteamos a los conceptos de civilidad o de sociedad, tenemos que empezar a cuestionarnos, ¿somos una sociedad? Que tenemos que empezar a trabajar para convenir realmente caminar en sociedad, ¿no? Que sería parte como de todo un proceso de trabajo, de construcción, para salir adelante, sobre todo en momentos como estos, ¿no? En el que no vamos a salir individuales si no formamos colectivos, ¿no? Doctora Alejandra. Guadalupe. Perdón, vamos con una pregunta antes de escucharla. Guadalupe Cortés. Adelante, Guadalupe Cortés. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy parte de la Facultad de Artes, estoy en 4º semestre y yo tengo una duda que siempre me ha corroído desde que entré a danza y me gusta preguntarle a las personas que yo a conocer qué es lo que opinan o piensan o creen. ¿Qué factores o factor creen que influya en cuando el público no entiende la danza? O sea, la ve y es como de, pues vi que bailaron pues bien, ¿no? O sea, se vio bonito, pero hasta ahí. Y es como de, ¿y volverías a ir a una presentación? No. ¿Por qué? Y es como de, pues, ¿por qué no, o sea, nada? Pero me quedo pensando, somos nosotros los que, no sé, a lo mejor no captamos bien el público, o es el público a lo mejor y no tienes interés, o sea, ¿qué es lo que puede influir para que no se entienda la danza de ahora? Bueno, ¿sabes qué? Hay algo que me gusta mucho que dice Javier Contreras y dice que la danza es sismográfica. O sea, la danza sismográfica, que tiene que ver con la sensación, con el universo sintiente, digamos. En ese sentido, la danza no se entiende, ni se tiene que entender. La danza se siente, la danza se vive. Pero vivimos en una cultura que prioriza lo racional. Entonces, por eso queremos entenderla y pensamos que si no la entendemos, está mal. Pero no, la danza corresponde como a otro universo de comprensión. Entonces yo creo que sí falta mucho, es como el café y los vinos, ¿no? Mientras más lo vas probando y te das cuenta y dices, este sí me gusta, este no, y vas adquiriendo, ¿no? Esa
ese gozo por ese sabor, ¿no? Que a lo mejor también cuando es nuevo de repente resulta extraño, ¿no? Entonces, bueno, y desgraciadamente no regularmente las personas de pequeñas, no en nuestro país, tienen acceso a manifestaciones como la danza contemporánea de manera continua, constante, de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema. Y la otra cosa que me parece importante es que creo, yo sí, también insisto, es mi asunto personal, ya no estoy metiendo a mi escuela aquí conmigo, ¿eh? Tiene que ver mucho con la transparencia del creador, la honestidad de enunciación. Yo sí creo que cuando estás en escena tienes que hablar desde tu verdad. Porque alguien que está repitiendo, es como leer un discurso, ¿no? Yo te estoy leyendo el discurso que hizo fulanito y te lo estoy diciendo y no tiene nada que ver conmigo ni pasa nada conmigo, pues lo voy a leer y decir, sí entendí cosas, pero no me tocó que si tú me estás hablando de tu verdad, si tú me estás brindando tu confesión de vida, eso me va a atrapar y eso me va a interesar, ¿no? Entonces, bueno, eso sería mi respuesta a tu pregunta. Muy interesante pregunta, por cierto. Sí, pues yo coincido totalmente con Rocío en eso. Yo te quiero compartir, por ejemplo, la experiencia que me tocó vivir, porque yo estudié en Cuba. Y en Cuba, cuando triunfó la revolución cubana en los años, finales de los años 50, decidieron que el arte tenía que ser accesible para todas las personas. Entonces, claro, en esa época la danza contemporánea en Cuba pues no pintaba todavía en el escenario, fue el ballet, pero pues andaban los bailarines de ballet con un linoleum en tanto pueblo te imagines, o sea, metidos allá en la sierra, en todos lados, ¿no? Y digamos, como no es una sociedad en la que el comercio sea lo que guía y el dinero lo que guía las acciones de la sociedad, pues se abrieron espacios para el arte en todos lados. Entonces fue una sociedad que se acostumbró al arte. Entonces uno camina por la calle y pues te ven y se dan cuenta que eres bailarín y te dicen bailarina. Y se entiende que la danza es una profesión, igual que es una profesión la medicina, igual que es cosa que en México no tenemos porque, digamos, el grado de impacto que tiene el arte en la sociedad es pequeño, ¿no? Y tiene mucho más impacto todo aquel arte comercial que de pronto quizá no nos identificamos tanto con él, ¿no? Cuando estamos en la danza contemporánea y estas reflexiones sobre la poética, pues eso no necesariamente es lo que más vende. Entonces es digamos, un problema complejo. Sin embargo, yo te puedo decir, yo ahorita estoy, y por ahí Gemma puede platicar, ahorita me encantaría que Gemma nos platicara. Yo doy una clase de improvisación de contacto, entonces imagínate dar improvisación de contacto encerrado cada quien en su casa, está imposible. ¿Cómo? Entonces me he atrevido a decirle, pues agarras a la abuelita, agarras a tu hermano, y he puesto algunos pequeños ejercicios, digamos, que permiten como experimentar con otras personas, desde el cuerpo la danza. Claro, no puedo poner cosas que podríamos hacer entre bailarines, pero son cosas muy sencillas que sí. Y es maravilloso ver los videos porque les cambian las caras, entonces ves a los hermanos y a las hermanas de pronto sonriendo, y hasta empieza el hermano de Gemma, fantástico, empieza a bailar, ¿no? También. Entonces, digamos, si nosotras construimos esos espacios para compartir la danza, no solo en un espacio que puede resultar ajeno a las personas como podría ser un teatro, es más fácil que vayamos como creando el hábito de las personas de involucrarse con la danza, ¿no? Gemma, dale cuenta, platícanos un poquito de tu experiencia para que haya voz de estudiantes también. Desde que entro, desde que entré, pues sí fue, como dice la maestra Rocío, un pensamiento de realmente, o sea, a qué me quiero enfocar, a dónde quiero ir, porque sí, como platican, no es como, ay, yo quiero ser bailarina de folclore, voy a estar en la facultad, ¿no? O sea, sí tiene un enfoque que sí se debe ser también estudiado, y creo que esto de la teoría con la práctica nos ayuda mucho porque sabemos cómo abrirnos.
sabemos cómo investigarnos a nosotros mismos, sabemos cómo investigar nuestro entorno, y esto nos ayuda, siento que también un poco hacia la pregunta, ayuda un poco, bueno, mucho la deconstrucción que se está teniendo, porque son estas ideas de que yo voy a ver el ballet y yo voy a ver el Lago de los Cisnes y ya sé lo que pasa, pero en estas situaciones también, como dice la maestra Rocío, se sincera uno, se expone uno, y también es como, ay, sí me entenderá, no me entenderá, pero al final de cuentas uno está haciendo su obra, uno está expresando lo que es, y como dicen, un poco espiritual, un poco más conocer, siento que hasta es como terapéutico, porque ya sabemos nosotros cómo reaccionamos, cómo nos sentimos, cómo nos expresamos con estas emociones, y en las clases ahorita sí ha sido así traumático, porque cosas que podríamos estar haciendo todos juntos, de repente sí los bajones que dan y todo por decir, no, lo podría estar haciendo con mis compañeros, o situaciones como estas que nos tocan adaptarlas a un momento por el que estamos pasando, y sí es como aprendemos más, le damos la vuelta, y nos conocemos y nos trabajamos más en este proceso. Entonces, pues sí, desde que entramos, pues sí ha sido un proceso, y ahorita con esta situación, con las circunstancias que hay unos compañeros que trabajan en espacios así de 2x2, hay quienes tienen un poco más de espacio, así, y trabajar en ese espacio que dices, ok, no estoy acostumbrado, pero me voy a adaptar, y la deconstrucción y todo, y la verdad sí está muy caótico, pero pasando por cada actividad, sí es como de, pues ya uno le agarra la onda y dice, pues ahora otra, ¿no? Y vamos. Y la verdad sí me parece muy bien que en la escuela se nos faciliten estas ideas, esta forma de adaptación, de creencias, pues de todo, para poder llegar a donde estamos en nuestro proceso. Pues sin duda es muy interesante escuchar precisamente las dudas de nuestros estudiantes y la respuesta, ¿no? Qué bueno que se esté dando este diálogo. Guadalupe, ¿te quedas satisfecha con la respuesta? Sí, por supuesto, y realmente creo que el hecho de preguntarle a diversas personas permite que tengas diversas perspectivas, y pues te das cuenta que no puede ser solo un factor, sino a lo mejor y tenías muchísimos y no te habías dado cuenta, pero pues es cuestión de experimentar, al fin y al cabo. Gracias. Y efectivamente, pues ahí está un reto, ¿no? Como dice la doctora Alejandra, hay que habituar y hay que acercar el arte a la gente para que creamos público, ¿no? Es una de las tareas también, ¿no? Que consuman el arte como algo necesario, así como es necesario tomar un jugo, ¿no? Que el arte sea como nuestro acompañante cotidiano. Doctora Alejandra, ahí vas a participar. Sí, pues lo que pasa es que el arte es un derecho humano. Entonces, cuando las personas no tienen acceso al arte, hay un derecho ahí que no se está cumpliendo, y además del cual no se habla casi, ¿no? Claro, muchos derechos que en México no se hablan y no se ejercen, ¿no? Efectivamente, un país complejo al que, como decías, doctora Rocío, no es que estemos trabajando el arte para comunicar. A lo mejor el arte puede servir como muchas otras cosas más, como Gemma acaba de decir, hasta terapéutico, ¿no? Efectivamente, tenemos, o sea, el cuerpo es nuestro único hogar, ¿no? Como seres humanos, no tenemos otro. Y ese cuerpo ya conectado con la tierra, efectivamente, pero ahí está precisamente la búsqueda, ¿no? Y pues no sé, maestra Carla, ¿tenemos tiempo para
ver si tenemos preguntas, participaciones. Si alguna de las alumnas que están conectadas quiere hacer otra pregunta. Creo que aún no. Vamos, aprovechen a las doctoras, las tienen aquí cerca. Jimena quiere preguntar. Jimena, adelante. Bueno, Luis, antes que nada, buenas tardes. Soy alumna de la Facultad de Danza en la UAP y pues me da mucho gusto haber compartido este espacio con ustedes y escuchar diversos puntos de vista acerca de pues este tema que nos interviene ahora sí que a todos los que estamos aquí presentes. Y más que una pregunta es una opinión que yo tengo de lo que comentaba la doctora Rocío de sensación, vivencia y experiencia. Yo creo que sí es algo súper importante que en mi búsqueda personal de movimiento he tratado de involucrar, que el sentido de la danza contemporánea, yo siento que más que hablar de un concepto que sería que algo podamos entender de diferente manera cualquier persona, debería involucrar más a los sentimientos o a las emociones, porque pues todos sentimos y todos nos emocionamos por algo, ¿no? Y es una parte a la cual pienso que es más fácil llegarle a las personas, a tener más acceso al público a través de algo que todos sentimos de mayor, menor intensidad, similitud, más que a la idealización de un concepto que sería un poco más difícil de, ahora sí, de que transmitir o entender. Y bueno, antes que nada, pues sí, yo pienso que va más por ese camino y es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? De que sería aventurarse más a que el público también sienta y no tenga como que ese rechazo a sentirse a sí mismo y a lo que ve también. Gracias. Gracias, Jimena. Doctora Rocío, doctora Alejandra, ¿quieren retomar alguno de los puntos que acaban de comentar nuestros estudiantes? Sí, gracias, Jimena, por tu comentario. Creo que lo difícil es cómo hacerlo, ¿no? O sea, lo difícil de pronto es decir, quiero bailar desde el sentir, pero ¿cómo bailo desde el sentir? Y yo digo que ahí necesita, o sea, hay cosas que yo he podido descubrir que son claves. Yo creo que es clave generar espacios de seguridad. Eso sería lo clave, es algo que yo intento trabajar mucho en las clases, que se genere un espacio de seguridad y lo hacemos desde la confianza y nos damos mucha retroalimentación, ¿sabes? Porque de repente tenemos mucho miedo de movernos a partir de la sensación. Nosotros decimos, encuentras un germen de movimiento y desde ahí permites que la sensación sea la que conduzca la acción. Pero nos da mucho miedo hacerlo. Y entonces de pronto siempre la retroalimentación que hacemos es desde los compañeros. Yo te propongo que, y ya probaste que, te invito a, se me ocurre que podrías esto, reconozco esto en ti, veo esto en ti. Entonces, creo que también una enunciación construida, porque es un trabajo crítico y es un trabajo de análisis lo que estamos haciendo sobre el otro y sobre nosotras mismas, pero a partir del abonar a y de desarrollar y no descalificar las experiencias, ¿no? Te faltó esto, te faltó el otro, deberías de haber, podrías haber hecho, ¿sabes? Eso descalifica lo que está sucediendo. Entonces, creo que es muy importante que cuando te plantes en un proceso de improvisación siempre estés buscando esa potencialidad y reconociendo lo que está sucediendo. Y entonces te permites fluir desde la sensación y con apertura a lo que viene y a lo que va a suceder, ¿no? Creo que ese es el camino, ¿no? Y también me parece que es muy importante dedicar un momento como a este espacio de vaciamiento, de silencio, dicen algunos otros creadores, que te permite una apertura para que florezca lo que vaya a florecer a través del movimiento. Y eso yo he visto que sucede como de dos maneras. O bien hay quienes se ponen, por ejemplo, ponen música y se ponen a bailar, así nada más, como para soltar, y entonces poder
generar esa apertura, o al contrario, hay quienes lo hacen desde meditar, desde ir hacia sí mismos, desde la no acción, desde liberar y permitir que los pensamientos fluyan, y entonces se disponen, ¿no? Pero finalmente sí es como generar esos espacios que te permitan arribar a nuevos puertos. Gracias, doctora Alejandra, que nos compartes. Y eso que dice Rocío es maravilloso. Además, ella lo sabe hacer también y lo vuelve, es difícil porque no estamos acostumbradas a esa manera, digamos, de hablar o de observar. Y lo interesante de ese trabajo, que yo creo que quien inicia primero con eso es Rocío, es que por una parte nos guía a ver y analizar lo que estamos haciendo, pero también lo que hacen nuestras compañeras, pero al mismo tiempo proponer, ¿no? Entonces genera este principio de acción colectiva, ¿no? Que es una de las cosas que creo que es importante, porque uno no crea sola, uno crea, aun cuando la obra sea tuya y sea, digamos, un solo, por ejemplo, creas en comunidad. Al final las ideas van y vienen. Y no sé, por ejemplo, Rocío encontró que hay una plataforma en la que puede jalar para utilizarla para la creación, y ya le dije, Rocío, te voy a robar tu idea, pero trabajar con el grupo de de segundo semestre, porque está súper buena. Entonces creamos en colectivo y nos influenciamos, nos influimos y tomamos cosas de la otra persona, y convertir eso en parte del diálogo, de la manera de hablar y de tratarnos, es súper importante. Yo creo que es importante por eso que dice Rocío, ¿no? Generar el espacio de seguridad, digamos, donde tú puedes explorar, ¿no? Porque cuando no hay seguridad no hay posibilidad de accionar, ¿no? Y ese espacio de seguridad no se construye en solitario tampoco, también es colectivo. Entonces creo que ese es un reto, porque nuestra sociedad no nos da herramientas para eso. Hay que ir a buscarlas y traérnoslas hacia la danza y practicarlas, porque no salen a la primera. Entonces, bueno, pues es lo que quería decir. Muchas gracias. Pues quizá estamos cerca del cierre, si no hay más preguntas. Me gustaría como que tanto la doctora Rocío como la doctora Alejandra cerraran con alguna reflexión o con algún compromiso, digamos, que ustedes hayan hecho a partir de su trabajo, de su búsqueda y de sus encuentros con la danza. ¿Quién quiere? Rocío. Mi compromiso es desde hace tiempo estar para ustedes en lo que me necesiten. Yo estoy para ustedes acá en la Universidad Michoacana, pero a través de la videoconferencia para lo que me ocupen. Podemos dialogar, podemos compartir. Se los digo a mis alumnos, ¿me ocupas? Mándame un WhatsApp y coordinamos una videoconferencia, y de repente sí me hablan, ya no sé qué hacer, ¿no? A veces hasta en crisis de ansiedad. Sí, ¿no? Órale, platicamos, y tener ahí a la otra con la cual decir, espérate, esto está bien, cálmate, no era tan complicado, no tiene que ser difícil, ¿no? Es muy, muy bueno, es muy importante, es muy sabroso. Creo que siendo escuelas hermanas como somos, tenemos, o sea, celebro muchísimo esta mesa y este intercambio, porque nos da esta oportunidad de estar en contacto. Entonces, si ustedes me invitan, las veces que me inviten, yo estaré para ustedes, para platicar, para dialogar. Si ustedes me ocupan para lo que me ocupen, pues también, ¿no? Y podemos ahí intercambiar bibliografía, videos, no sé qué. Y como comercial, y por si quieren tener ahí mis datos, a mí me pueden encontrar en la página web Rocío Luna Danza, y ahí están mis datos, ahí hay unos documentales, hay una publicación en la que participa Alejandra también, que hicimos con otras escuelas hermanas, pensando en justo en lo que es construir una pedagogía desde el propio cuerpo.
Entonces, por ahí. Y nos pueden encontrar también con un montón de charlas y actividades en la página de Facebook del Cuerpo Académico de Artes Escénicas. Ahí nos pueden encontrar. Y yo creo que tenemos que estar colaborando constantemente. Nos hace falta estar en contacto. Entonces, aplaudo mucho que nos hayan abierto este espacio y que podamos estar aquí sentadas juntas a la distancia. Y gracias también a la doctora Fragoso y a la doctora Carla que pues hicieron esa vinculación posible, ¿no? Gracias a las dos. Qué bueno que ya los cuerpos académicos estén en comunicación. Tenemos el compromiso con nuestros estudiantes de trabajar y de proponer también, ¿no? Muchas gracias, doctora Rocío. Y doctora Alejandra, pues. Pues sí, también pues agradecer la invitación. Creo que siempre es muy interesante poder encontrarnos, ¿no? Con nuestras hermanas de otras latitudes, y porque compartimos preguntas, compartimos inquietudes y quizá vivimos la vida de modos distintos, porque a lo mejor hasta el clima en el que vivimos es diferente, pero al final estos encuentros nos permiten enriquecer nuestros pensares, nuestros haceres. Y a mí me cuesta trabajo un poco pensar en términos de compromiso en ese sentido, porque no sé por qué me cuesta, pero me cuesta trabajo. Compromiso, pues compromiso con la vida, con el hacer, con la autenticidad, ¿no? Pero siento que el compromiso es con un propósito delineado, entonces, no sé, quizá por eso. Pero pues yo creo que podemos abrir, en el cuerpo académico nos gusta mucho justo las vinculaciones y nos saltamos de mundo en mundo con mucha apertura, y somos un equipo de 4 mujeres que trabajamos de manera muy conjunta, pero al mismo tiempo abierta, ¿no? Muy nuclear y al mismo tiempo muy abierta. Entonces, pues nos hace muy feliz que nos hayan invitado y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues sería como maravilloso tener mucho más tiempo porque ambas, la doctora Rocío y la doctora Alejandra, tienen además en su haber un montón de artículos por allí y, como acaban de decir, experiencias, publicaciones y propuestas pedagógicas, ¿no? que habría que revisar. Hace falta mucho trabajo y en este tiempo de pandemia, sobre todo, nos hace falta tocarnos, sentirnos, concientizarnos de que no somos mente separada del cuerpo, ¿no? Sino que somos una entidad propia en la que vivimos. Entonces, esta búsqueda del cuerpo o esta búsqueda desde el cuerpo es algo que nos tiene que llevar a volvernos a conectar como sociedad, ¿no? Agradecemos pues su participación, la de todos nuestros estudiantes, nuestros docentes que están por aquí presentes, esperando pues que esta charla nos dé luz para nuevos proyectos y que efectivamente, maestra Carla, pues sigamos trabajando en vinculación. Y pues le cedo la palabra a nuestra coordinadora, la doctora Carla Figueroa, para que nos platique, además de la charla que viene. Muchas gracias, doctora Adriana. Gracias, doctoras. Ha sido un placer escucharlas, compartir con ustedes. Esperamos que este sea el inicio de muchas relaciones académicas que podamos forjar con el Cuerpo Académico Artes Escénicas. La próxima charla estará a cargo del doctor Rogelio Álvarez y estará platicando con nosotros sobre la interpretación de la música mexicana del siglo XIX. Será el 23 de abril. Los esperamos. Esperamos seguir con estos tipos de charlas que nos enriquecen grandemente como personas, como académicos, como parte de una comunidad artística en el país. Agradecemos infinitamente la participación de todos los estudiantes, el interés que demuestran al estar aquí. Gracias, maestra Adriana, por esa conducción tan
excelente de esta charla y esperamos vernos pronto. Un abrazo a la distancia a todos y cuídense mucho. Un beso grande. Gracias. Listo, finalizo la sesión.